dar la palabra, la confianza de hablar lo que el Señor quiere hablar. Saludo a las personas que nos ven por las redes. Estamos aquí desde Lucena de Córdoba. Lanzamos una palabra de bendición desde la calle del Bronce número 9. Y les invitamos a que si este mensaje es de bendición lo pueda compartir. Y sin ir mucho más, sin dilatar mucho, voy a ir directamente a lo que el Señor ha hablado. Pido por favor que todos nos concentremos a escuchar la palabra del Señor. Y ya hemos en la adoración se ha hablado mucho del tema de hoy, estar agradecidos ante el Señor. Así es, el mensaje de hoy se titula La gratitud. La gratitud, estar agradecidos. La palabra habla de acción de gracias. Entonces, pues yo primeramente animaros a que penséis por qué estás agradecido a Dios. ¿Qué ha ocurrido en tu vida? ¿Qué ha ocurrido este año? ¿Qué ha ocurrido este mes? ¿Qué está ocurriendo en tu vida para que el Señor, para dar gracias al Señor? Haz en tu mente, enfócate por unos minutos, enfócate en lo que el Señor ha hecho o en lo que el Señor te ha dado o lo que no te ha dado, porque a veces también por eso tenemos que dar gracias. Entonces, en este año, que ha sido un año, yo cada vez que llega diciembre, yo pienso, es que este año ha sido mejor que el anterior. Pido por favor nuevamente, enfoquémonos en lo que el Señor está hablando. No permitamos que nos distraiga ninguna cosa. Entonces, si ya estás pensando, haciendo tu lista, Dios ha hecho esto, Dios ha hecho lo otro, ahí que la mantengas porque al final vamos a estar dando gracias por ello. Y entonces yo decía, no sabía cómo enfocar esta predicación, cómo empezarla, y entonces el Señor me guiaba a hablar de qué es la gratitud. Bíblicamente, ¿qué es dar gracias o qué es estar agradecidos? Y tenemos varios versículos. Vamos al Salmo 100, Salmo capítulo 100, versículo 4. Salmo 100, versículo 4. Tenemos varios versículos, así que pido estar atentos. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Salmo 95, versículo 2. Ahora, Salmo 95, versículo 2 dice: lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Salmo capítulo 50, versículo 23. Salmo capítulo 50, versículo 23 dice: el que sacrifica alabanza me honrará, al que ordene su camino le mostraré la salvación de Dios. Y Hebreos capítulo 12, versículo 28. Hebreos capítulo 12, versículo 28, pónmelo en la Nueva Versión Internacional. Puesto que nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Entonces vemos que en estos versículos habla de acción de gracias, habla de alabanza, habla de lo que el Señor, de la actitud que tenemos que tener ante el Señor. Y lo que Dios me revelaba es que bíblicamente, justamente en este versículo lo habla, estar agradecidos, inspirados en esta gratitud, adoremos a Dios. Bíblicamente, el agradecimiento va unido a la adoración. No hay adoración sin agradecimiento y no hay agradecimiento sin adoración. Entonces, de hecho, veía, por ejemplo, ponme otra vez el Salmo 50, versículo 23. En algunos salmos
la palabra que se traduce como alabanza también significa gratitud. El que sacrifica alabanza me honrará. Ahora ponme la Nueva Versión Internacional. El que me ofrece su gratitud me honra. Vemos la palabra que en el arameo es todá, significa declarar alabanza y acción de gracias. O sea, bíblicamente la adoración y el agradecimiento va unidos de la mano. Y cuando yo estaba leyendo esto y cuando me daba cuenta de esto, veía lo importante que es. O sea, porque muchas veces nosotros decimos, sí, yo soy agradecido con el Señor. Yo todas las noches oro y le digo, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Pero después no tenemos una vida de adoración. No tenemos una vida que le honra. Y entonces el Señor me decía, hay algo que falla. No puedes estar agradecido sin adorar al Señor y no podemos dar gracias sin tener esa vida de adoración. Entonces, cuando no le damos gracias al Señor, no le estamos adorando. Y esto es algo que sabemos que lo primero que Dios quiere hacer, que el diablo quiere hacer es quitarle la adoración a Dios. No voy a entrar en detalle, yo creo que muchos lo sabemos. El propósito del enemigo es quitarle la adoración al Señor. Y entonces, que tú no adores, que tú no des gracias al Señor, es la batalla que el enemigo está haciendo. Entonces, ¿pero qué es ser agradecidos con Dios? ¿Qué significa ser agradecidos con Dios? Y yo aquí he puesto algunas cosas. No es solamente decir gracias, no es solamente venir a la iglesia, no es solamente cumplir con nuestras prácticas de orar, de leer la palabra, porque a veces creemos que con hacer eso es suficiente. De hecho, la gratitud es tan importante para Dios que dice que Él valora más el sacrificio, más la gratitud que el sacrificio. Vamos a Salmo 69. Salmos capítulo 69, versículo 30 y 31. Salmos 69, 30, 31. Con cánticos alabaré el nombre de Dios, con acción de gracias lo exaltaré. Esa ofrenda agradará más al Señor que la de un toro o un novillo con sus cuernos y pezuñas. La gratitud, agrada más al Señor que todo el sacrificio que tú puedas hacer de yo me levanto a orar, yo me levanto a la iglesia, yo me levanto, yo hago tal, yo me esfuerzo, yo le sirvo. Pero tiene que ser con gratitud, con agradecimiento a Él. Y entonces no estoy diciendo, yo siempre hago hincapié, no estoy diciendo que orar sea malo, no estoy diciendo que venir a la iglesia sea malo, no estoy diciendo eso, sino que a veces enfocamos nuestro trabajo en las obras y no en el corazón, no en tener una actitud constante de gratitud, de adoración al Señor. De hecho, es que la gratitud, el agradecimiento, la adoración tiene que formar parte de la vida de un cristiano. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 6. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Ponme ya la Reina Valera, porfa. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones
de gracias. El apóstol Pablo está dando la instrucción de que la gratitud debe estar abundante en nuestra vida. Colosenses capítulo 4, versículo 2. 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y vamos a Hebreos 12:28. Hebreos 12:28, nuevamente en versión internacional, lo acabamos de leer. Puesto que nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Entonces vemos como la gratitud tiene que ser la esencia de un cristiano, vivir continuamente agradeciendo al Señor, tener una vida reverente, como ahí dice, con temor reverente al Señor. El agradecimiento es una actitud constante y permanente en adorar al Señor en toda situación. Filipenses capítulo 4, versículo 6. El agradecimiento no es solamente cuando estamos bien. El agradecimiento no es solamente cuando Dios nos ha dado mucho. El agradecimiento es una actitud constante. Dice, no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y denle gracias. Entonces, si estamos en alguna situación preocupante, presentarla a Dios y dar gracias. Continuamos en el versículo 12, ese mismo capítulo, versículo 12, el apóstol Pablo primero dice dar gracias y ahora continúa, dice, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido en vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Entonces Pablo está diciendo, yo vivid en agradecimiento, y unos versículos después dice, en toda situación, en toda situación. Amén. Y llegados a este punto vamos a darle un fuerte aplauso al Señor ahí donde estás. Veo que algunos están cabeceando. Si es necesario, levántate. Yo te animo verdaderamente que este sea un día para dar la gloria al Señor. Y vamos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Como continúa diciendo, gracias en todo tiempo. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es que estemos agradecidos. En todo, dice, dad gracias en todo. Entonces, vale, ya entendemos. El agradecimiento va ligado a la adoración, tiene que ser permanente en nuestra vida. Como cristianos tenemos que estar con esa actitud día y noche. Ahora vamos a ver cómo mostramos ese agradecimiento. Algunas formas de mostrar el agradecimiento a Dios. Cómo le damos la gloria a Él. Vamos a estar en el Salmo 103. Salmo 103. Y comenzamos versículo 1 y 2. Bendice, alma mía, a Jehová. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cómo estamos agradecidos al Señor? Recordando continuamente, no solamente hoy, no solamente diciembre que se acaba el año, continuamente lo que Dios ha hecho en tu vida. No olvides ninguno de sus beneficios. Tienes que recordarte a ti mismo y a los demás lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Qué cosas ha hecho? Por ejemplo, versículo 3. El que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Versículo 5, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas
como el águila. Voy a leerlo de nuevo. ¿Por qué estar agradecido? Lo que hace Dios, el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces el Señor hace mucho en nosotros. Lo que pasa es que tenemos la tendencia a olvidarnos. Y por eso bendice, alma mía, a Jehová. Entonces, recordar lo que Dios ha hecho en nosotros es una forma de dar gracias al Señor. Vamos al versículo 15. Voy a leer hasta el 18, el mismo Salmo 103. Otra forma de estar agradecido ante el Señor. El hombre como la hierba con sus días florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más. Está hablando de cómo la vida del hombre es fugaz, es como una flor que de repente se arranca y ya está. Y continúa, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. ¿Cómo somos agradecidos? Reconociendo nuestra condición fugaz, nuestra condición de que no somos nada. Somos como las flores que de repente se arrancan y ya no estamos. Pero temiendo al Señor, yendo ante el Señor, reconociendo eso ante el Señor y decirle: a ti te temo y a ti te obedezco. Temor y obediencia de sus mandamientos es agradecimiento al Señor. Y vamos a ver otra más, versículo 21. Versículo 21. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Haciendo la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios es que agradecemos. Y no es que nosotros podamos elegir yo solamente voy a recordar lo que Él ha hecho. No, esto tiene que ir conjunto, ser completo en nuestra vida, agradecer al Señor. O sea, si yo solamente, gracias Señor porque eres bueno, porque me das, porque tal, y no le temo y no obedezco, no estoy siendo agradecido. Si yo intento cumplir sus mandamientos tal y no sigo su voluntad, Él me dice: ve por allí, y yo no voy, no estoy siendo agradecido. Hoy lo que el Señor quiere hacernos ver es cómo muchas veces, sí, yo le doy gracias al Señor, estoy agradecido, pero no le escuchamos, no le tememos, continuamos en una vida que permitimos contaminación en nosotros. Eso es no ser agradecidos. Pero para allí vamos. Entonces, el Señor nos revela esas tres cosas: reconocer lo que Él ha hecho continuamente, temerle, obedecerle y hacer su voluntad. Así somos agradecidos. Y lo que muchas veces decimos, pensamos: pero ¿cómo una persona no va a ser agradecido con Dios, con lo que Él ha hecho, con lo que bueno que Él es? Claro que todos somos agradecidos, pero vemos que no obedecen, no le temen, vida en desorden. Entonces aquí viene la siguiente pregunta: ¿por qué muchos no somos, y me incluyo yo a veces, no somos agradecidos con Dios? ¿Por qué muchas veces no somos agradecidos con Dios? Como digo, me incluyo. Muchos nos ha pasado que hemos recibido a Cristo, hemos visto sus maravillas, hemos experimentado milagros, hemos experimentado su presencia, pero no somos agradecidos. A todos yo creo que nos ha pasado. No tenemos una vida de temor, una vida de obediencia a Dios.
Y no somos los primeros al que nos pasa. Vamos a ir a la palabra, el ejemplo, la tipificación de nuestra vida, el país de Israel, el pueblo de Israel. Vamos a leer una sección en Números 14 y para poner ¿cómo se dice? En contexto. Yo creo que muchos sabemos la historia del pueblo de Israel, pero para ponernos en contexto, nosotros sabemos que Dios le dio la promesa a Abraham, que le pasó a Isaac, que le pasó a Jacob, y le dijo, tú serás una nación grande, y esa es la promesa para ti, y os daré una tierra que abunda leche y miel, ¿vale? Pasa estas generaciones, Abraham muere, Isaac muere, Jacob muere, y queda el pueblo en Egipto. Es esclavizado, todo Israel es esclavizado por 400 años. Entonces ya sabemos que a los 400 años se levanta Moisés, ocurren las plagas, ocurren los milagros, se abre el mar rojo, Dios se manifiesta delante de todo el pueblo, los libera, los saca de la opresión y entonces vamos a ver qué ocurre con este pueblo. Vemos que, Vemos que están continuamente viendo el poder de Dios. En definitiva, como yo sé que muchos lo sabemos, dice que en el desierto, en el día había una nube que les tapaba del sol, en la noche esa nube era una bola de fuego que les cubría del frío, que no tenían que comer y que llovía maná del cielo. Dios suplía todo lo que necesitaban. Y ya están a las puertas de la tierra prometida y dicen vale, Canaán, la tierra prometida, vamos a enviar 2 espías. Enviaron los 2 espías y entonces ven que es una tierra que abunda leche y miel, dice la palabra, muy fructífera, tal. Josué y Caleb dicen, vamos para adelante, el Señor nos va a dar esta tierra, pero los otros 10 espías dicen, no, aquí nos van a matar, ellos van contra nosotros, no podemos, tal. Entonces, al escuchar, este es el contexto, al escuchar el pueblo de Israel lo que los 10 espías dijeron, en Números 14, versículo 1, dice, vamos a leer hasta el versículo 10. Entonces toda la congregación gritó y dio voces. El pueblo lloró aquella noche, o sea, todo el pueblo llorando toda la noche. Y se quejaron contra Moisés, contra Aarón, todos los hijos de Israel. Les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres, nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón, dice que Moisés, Aarón, los líderes, no entendían, decía, pero ¿cómo dice esto el pueblo, el Dios de las maravillas, el Dios? Y les entró tristeza y dice, se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, era señal de pena, señal de dolor. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Ahí donde estás, di, en gran manera buena, gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no lo temáis. Entonces toda la multitud habló, incluso Josué, Caleb estaban, vamos para adelante, que sí podemos, que Dios nos va a librar, que Dios tal. Pero ellos no. Toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión.
¿vale? Aquí lo vamos a dejar. Pero vemos como el pueblo de Israel, después los hijos de Israel, de todo lo que ha ocurrido, toda la liberación, todos los milagros, todas las plagas que no les tocaron, que los egipcios sufrieron y ellos no, rechazaban a Dios, no eran agradecidos, no eran agradecidos. Y nosotros a veces estamos en esa situación de Dios nos habla, Dios nos toca, Dios nos sana, Dios nos limpia, Dios nos da su presencia, que es lo mejor que puede darnos, pero no somos agradecidos con Dios. Ay, ojalá pudiese volver a tal situación. Es que antes yo tenía esto, es que antes yo podía, pensando en cómo vivíamos antes, queriendo volver, en este caso los israelitas a Egipto, nosotros a nuestra vida pasada. Entonces, ¿por qué no somos agradecidos? ¿Por qué no somos agradecidos? Y voy a dar 2 puntos y con esto vamos a ir terminando. Primer punto, no comprendemos en plenitud la obra de la cruz. No entendemos el sacrificio de Cristo. No entendemos el sacrificio de Jesús para nuestras vidas en plenitud. Muchas veces sí, llegamos a la iglesia, decimos: Señor, yo te reconozco, Dios, como mi Señor, mi Salvador, tú moriste por mis pecados, y ya está. Y dejamos eso para el momento en el que comenzó nuestra vida cristiana y no lo recordamos. Sí, Jesús murió por nosotros, sí, y lo mostramos, lo hablamos con indiferencia, como el que cuenta lo que pasó ayer, lo que pasó en la cena de Navidad, o incluso peor, con indiferencia. Sí, es que Jesús no lo entendemos. La cruz no es solamente para salvación, sino la cruz nos da el acceso al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y todo lo que Él es. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 15. Tenemos que entender la plenitud de la cruz, del sacrificio de Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 15, voy a leer hasta el 23, está hablando de quién es Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Está hablando de Cristo, Jesucristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Estamos hablando de una figura que engloba todo, Y entonces continúa, dice: Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Jesucristo, o sea, la plenitud de Jesús supera lo que nuestra mente pueda entender, porque Él es todo. Él es Dios. Jesucristo es Dios. Y dice: Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, que somos nosotros. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y ahora dice en el versículo 19: por cuanto ese Jesús, ese que por medio del cual fue creado todas las cosas, esa figura de plenitud, dice, agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. O sea, esta figura que abarca todo, o sea, que tiene todo el poder, toda la autoridad, todo, Dios mismo se hizo hombre para que tú
y yo tengamos acceso al Padre. Murió en la cruz para que tú y yo reconciliemos con el Padre. Nosotros merecemos muerte. Nuestro pecado, nuestro error, nuestra insuficiencia, nuestra corrupción, merecemos muerte. Y este que tenía todas las cosas, se hizo hombre por ti, por mí, por todo el mundo, para que podamos no sufrir la muerte, sino darnos vida en abundancia. Versículo 23. Y a vosotros también y si en verdad permanecéis fundados, firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. No entendemos la plenitud de la cruz. Sí, qué bonito, Jesús murió en la cruz por mí, pero va mucho más allá. Nosotros que merecemos ayer, hoy, mañana, merecemos muerte, castigo perpetuo, porque pecamos contra Dios. Cada día Él dice, no, yo morí, mi sangre fue el precio que pagué para que tú tengas vida, para que tú tengas vida en abundancia, estés bien, para que tú tengas acceso a la presencia de Dios. Fuimos perdonados de todos nuestros pecados. Y cuando merecíamos muerte, tú y yo merecemos muerte, Él vino, Cristo vino a morir y pagar el precio con su sangre para que podamos estar con el Padre. Y como decía, esto es así hoy y es así siempre. No importa lo mucho que tú ores, no importa lo mucho que tú seas bueno, lo bien que te portes, lo mucho que sirvas en la iglesia, lo mucho que tú compartas el evangelio, que tú no dejarás de merecer muerte. Pero vino Jesús, su sacrificio, introduce el Espíritu Santo en nosotros y el Padre dice, es que Él tiene a Cristo en su corazón, es que Él está agradecido con Cristo, Él es el que ha rendido a Cristo, se ha rendido a Cristo. Entonces lo cojo y tiene vida, no por nuestras obras, sino por Cristo. Y esa es la primera razón por la que no somos agradecidos a Dios. Decimos, sí, Señor, tú moriste por mí, pero no vivimos como si lo entendiésemos, no lo comprendemos, se vuelve solamente en la mente y no permitimos que produzca algo en nosotros. Y el segundo motivo de que no somos agradecidos es no tenemos una mente renovada continuamente. No tenemos una mente que se renueva continuamente. Dice la palabra en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, 2 Corintios 4, 4, que el príncipe de este pueblo, Satanás, de este siglo, Satanás, nos tiene enceguecidos, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. O sea, está diciendo, el enemigo nos ciega para que no entendamos el evangelio, no entendamos la plenitud de Cristo. Y entonces cuando nosotros llegamos a Cristo, se nos cae una venda. Pero nuestra mente necesita ser renovada continuamente. No es que nosotros lleguemos a Cristo y ¡ay! Ya tengo la mente de Cristo, ya soy bueno, ya soy perfecto, ya soy santo completamente, no necesito cambio. Eso no es bíblico. Los santitos que dicen, no, yo tengo la mente de Cristo, el enemigo no me ha enceguecido, eso no es bíblico. Venimos cargados con una ceguera de estructuras mentales que el enemigo ha instaurado para que no comprendamos en plenitud el evangelio.
y necesitamos renovar nuestras mentes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Primera de Tesalonicenses 5, 18, lo hemos leído antes. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Pero ¿cómo comprendemos? Porque yo sí, lo de siempre, sí, Señor quiere que seamos agradecidos y voy a dar gracias. Pero ¿cómo es posible que nosotros lo arraigamos en nuestro ser, que ya forme parte de nosotros del ser agradecidos con Dios, de comprender qué es la voluntad del Señor? Romanos 12:2 nos dice cómo comprendemos la voluntad de Dios, cómo comprobamos la voluntad de Dios. Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesitamos que nuestra mente sea renovada continuamente para comprender la voluntad de Dios. El cambio de mente no es algo mágico, es una disciplina de todos los días. No nos conformamos con el mundo, sino que nuestra mente es renovada. Renovar nuestra mente, escudriñar. De hecho, dice, para que comprobéis. Esa palabra comprobéis significa escudriñar, averiguar cuidadosamente, averiguar detalladamente la voluntad de Dios. Y eso tiene que ser un trabajo en nuestra mente. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5, y ya estamos acabando. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No es que Señor ayúdame, no. Tenemos que llevar nuestra mente a Cristo, a Cristo, a Cristo, continuamente renovarlo. Y así podremos tener una vida de agradecimiento, de adoración al Señor. Tenemos un trabajo que hacer, y si no, no podemos tener esa adoración, tener esa rendición ante Dios. Para acabar, quiero lo de la mente. Es una lucha diaria, todos. Y quería compartir un poco de la importancia que es tener esa renovación continua de la mente y llevar cautivos los pensamientos al Señor. Porque a veces pensamos que es que yo, cuando yo pueda, cuando yo tenga, cuando yo sea, cuando haya pasado tantos años, seré invencible. Mentira del diablo. Continuamente reconocer que Cristo murió por nosotros y llevar nuestros pensamientos. Entonces quería hablar de nosotros, los ministros, los enviados por el Señor. También tenemos que hacer esto. Y yo hace una semana, estoy hablando de hace una semana, la semana pasada, para mí fue una lucha constante, pensamientos negativos, desánimo, y de hecho el día sábado fue como que yo me levanté y dije, Señor, yo quiero estar contigo, quiero renovar mi mente, pero estaba leyendo la Biblia y pensamientos malos, o sea, de desánimo, de impotencia, de lo que hacemos, de derribar lo que el Señor había hecho en mi vida. Y me gustaría que lo escuchásemos bien. Vamos a prestar atención, ya vamos a entrar en tiempo de ministración, vamos a disponernos. De hecho, ponte de pie mientras termino este testimonio. Y yo ese día por la tarde habíamos quedado para ir a orar a casa de alguien, a casa de uno de los hermanos, y mis pensamientos, y yo, Señor, ¿cómo voy a ir? ¿Cómo voy a ir si continuamente lo que tengo aquí en mi mente me está diciendo que no? Una de las cosas que yo he entendido es que nosotros estamos para liberar, para transformar, para sanar
Ese es nuestro destino. Y me venía ese pensamiento que enviado por el diablo de ¿tú qué haces? Tú no puedes ayudar a esa persona, no estás ayudando a esa persona. Eso es lo que tú has venido a hacer, no eres capaz. Y yo, una batalla que yo tuve que sacar todo eso de mi mente, lo escribí, por lo menos 30 pensamientos de desánimo, contrarios, enviados por el diablo. Y hasta que lo solté, y dije, Señor, te necesito a ti. Y aún, como decía, teníamos que ir a orar en la tarde. Y yo, Señor, ¿cómo voy a ir? ¿Cómo voy a ir? ¿Cómo voy a ir? ¿Cómo voy a ir? Y el Señor dice su palabra que en nuestra debilidad se glorifica. Y lo que nunca me había pasado, me pasó. Y yo llegamos a esa casa, estuvimos hablando. Y cuando me tocó orar, comencé a orar en esta casa y oré por la persona. Fue liberada. Fue liberada. Y yo, Señor, pero en mi batalla que yo tenía tal, porque no somos nosotros, es Él. Es Él. Es Él el que lo hace. Y ponme Salmo 103 una vez más. Salmo 103, versículo 1 y 2. Tenemos que renovar nuestra mente. Dice, bendice alma mía a Jehová. ¿Por qué lo decía David? Porque continuamente nuestra mente, nuestra alma quiere olvidarse de Dios. Bendice alma mía a Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. Tenemos que llevarnos al agradecimiento, a obedecerle, a rendirnos, a temerle continuamente. ¿Dónde estás? Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y vamos a decirle, Señor,